Buenas noches, queridos hermanos y amigos del Centro Luz y Vida. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Qué ganas que tengo de entrar por esa puerta ahí en calle Boulevard y encontrarnos y darnos un abrazo. Son tiempos difíciles, pero el Señor me puso un mensaje en el corazón para hablarles acerca de la restauración, acerca de la edificación, acerca de volver aquello que nos hace bien, que nunca tenemos que dejar. Y hay un libro que está un poquitito escondido en la Biblia, es el libro de Esdras, entre Segunda Crónicas y el libro de Nehemías, allí en el Antiguo Testamento, que tiene un tesoro incalculable. Es un libro hermoso para que vos puedas leer, complementando lo poquitito que vamos a decir. Vamos a hablar nada más que de un capítulo, el capítulo 3, que creo que tiene lecciones, desafíos para mi vida en primer lugar y también para la tuya. Me siento muy orgulloso de saber que a pesar de la cuarentena y de la pandemia, ustedes siguen activos, interconectados, con los grupos muy animados, y esto no es poco, esto no es poco. Que Dios les siga bendiciendo en esta tarea, en particular de los líderes que los pastorean, tanto a hombres como a mujeres, y que realmente el barrio siga siendo contactado, impactado con la palabra de Dios. Ya volveremos a vernos, ya volveremos a vernos. Hay un salmo que cantábamos hace muchos años con el coro de calle Vicente López, 2113, creo que tanto Juan Carlos como el papá de Juan Carlos, Nuncio, y también Dani, en algún momento, llegaron a cantarlo. Hay un salmo que hace referencia a algo que cantábamos, el vapenciero. El salmo es el 137. Miren lo que dice, miren lo que dice. Es la añoranza de un pueblo que estaba sufriendo en el exilio, en el cautiverio allí en Babilonia, en manos de Nabucodonosor, y ellos cantan en un salmo que, si vos lo querés buscar, 137, lleva por título Lamento de los cautivos en Babilonia, y revela el deseo de volver de todos aquellos que estaban experimentando este exilio, y cantan poesía. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Estaban lejos. Jerusalén había sido destruida. Ellos habían sido tomados cautivos y estaban como presos, en una ciudad ajena a sus vidas, una ciudad remota, una ciudad que no les pertenecía, no eran sus raíces. Ahora, Dios no se olvidó de su pueblo. Claro, ellos jamás hubiesen pensado que Dios iba a mover el corazón de un rey ateo, idólatra, pagano, para que por ese medio el pueblo pueda volver para reconstruir el altar, para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad y también para armar los muros de protección. Ninguno de los que cantaban en el Salmo 137 suponía, imaginaba la manera, el modo y el medio, manera, modo y medio que Dios iba a usar para hacerlos volver
a su tierra tan añorada, volver. A veces cantamos un tango de Gardel, volver. En este caso, no con la frente marchita, aunque sí habiendo aprendido la lección. Esdras, capítulo 1, dice que Jehová despertó el espíritu del rey Ciro, y éste hizo pregonar en todo el reino el encargo que Dios le había dado. Esdras 1:1. Dios le había ordenado, ¿qué cosa? Que le edifique casa en Jerusalén. Y es maravilloso como el propio rey Ciro, en el versículo 3, convoca al pueblo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea con él y suba a Jerusalén y edifique casa a Jehová. Claro, el versículo 4 tiene una nota triste. ¿Por qué? Porque hubo muchos que ya se habían amoldado a Babilonia y se habían acomodado y estaban allí y no tenían tantas añoranzas de volver. Y nos cuenta el versículo 4 que, y si a todo aquel que haya quedado, se quisieron quedar, bueno, pero ayuden a aquellos hombres con plata, oro, para granjear, para pagar los viajes, las compras, el movimiento, la logística. Ayuden con bienes, con ganados, cosa que hicieron. Nos cuenta el capítulo 2 que casi 50.000 hombres, miren, si ustedes miran el capítulo 2, versículos 64 y 65 y suman, dan exactamente 49.697 personas. Fue la congregación que decidió volver a su origen, a su pueblo natal. Tenía dos líderes, este grupo grande, casi 50.000 personas, el estadio de River completo. Un tal Zorobabel y un tal Josué, que estaba emparentado con los sacerdotes. Ellos fueron los exiliados. Año 538-537 a.C. Te cuento todo esto para que vayas entrando en tema, ¿no? Porque quizás nunca leíste o nunca pudiste leer el libro de Esdras. Nos apresuramos a decir que Esdras, el personaje de nuestro libro, fue a Jerusalén, pero 80 años más tarde, más o menos por el año 558 a.C. Y bajo el reinado de otro rey ya había muerto, Ciro, este se llamaba Artajerjes. Y Esdras fue con la misión de restaurar, de hacer reformas, todas basadas en la palabra de Dios. Fue un gran hombre de Dios el autor de nuestro libro. Fue un sofer, escriba, y fue también un Cohen, un sacerdote, y viaja a Jerusalén con otro grupo del remanente que quedaba, y esto es retratado en los capítulos 7 y 8. Pero ahora vamos a dedicarnos solamente, por amor al tiempo, al capítulo 3. Así que busquemos Esdras capítulo 3. Yo te lo voy a ir comentando. Son nada más que 13 versículos para hacerlo breve y también para que no te pierdas. Esdras capítulo 3 nos muestra en primer lugar lo que se da en llamar, ese es el título que yo tengo en mi Biblia, quizás también lo tengas en tu Biblia, la restauración del altar y del culto. La restauración del altar y del culto. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, claro, ellos salieron de Babilonia más o menos en la primavera. Llegaron a Jerusalén, estaba todo destruido, eran ruinas, y estuvieron ocupados en una tarea necesaria, armarse sus casitas. Evidentemente no tenían habitaciones, era todo ruina. Y este trabajo preliminar les llevó un tiempito, pero inmediatamente después dirigieron su mirada, su atención en la edificación del altar del sacrificio. Ellos, es como decir, bueno, está todo bien, arreglamos nuestra casita en el barrio, pero ahora vamos a dedicarnos
al templo. Vamos a ver si podemos ampliar, si podemos hacer al lado la obra que necesitamos porque el centro creció. Se empezaron a ocupar del altar que había sido destruido en el momento en que fue destruida Jerusalén por el ataque de los persas, ¿no? Versículos 2 y 3. Miren qué maravilloso. Lo primero que se nos dice es que estaban Yeshua o Josué y sus hermanos, los sacerdotes, y también Zorobabel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocausto. Qué maravilloso, ¿no? El versículo 1 termina diciendo: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estaban todos juntos bajo la dirección de estos hombres prominentes, líderes, y la idea era edificar el altar. Miren lo que dice el versículo 3 también. Y colocaron el altar sobre su base. Aquel altar, viejo altar que fue destruido, ¿sí?, por las tropas enemigas, hoy es reconstruido sobre su propia base. E inmediatamente comienzan a ofrecer sobre ellos holocausto, versículo 3, a Jehová. Holocausto por la mañana y holocausto por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne y todos los cultos desde el primer día del mes lo hicieron para no perder tiempo, Es increíble, tenían urgencia de terminar el altar. Yo quiero sacar algunas conclusiones de este primer segmento que va del versículo 1 al versículo 7. Me gustaría mucho que lo puedas leer. Es un resumen lo que hicimos, para que no te pierdas, para que más o menos tengas una noción de lo que dicen, pero quisiera hacer un resumen y un llamado de atención para ver qué lección y qué desafío dejan a mi vida estos primeros 7 versículos. Qué lección, qué ánimo, ¿cómo puedo yo reflejarme en ellos? En primer lugar, a ver si estás anotando, me deja una lección, la lección de la unidad. Se juntó, dice el pueblo, como un solo hombre en Jerusalén. Eso lo dice el versículo 1 del capítulo 3. Qué lindo, cuando en la iglesia, con el grupo, hay unidad. Todos tiran para adelante, todos tienen el mismo pensar, todos tienen el mismo sentir. Eso es lo que yo veo en el centro, que están todos unánimes, siempre pensando en cómo crecer, cómo llegar a alguien, cómo edificar, cómo consolar, cómo apuntalar. Hay unidad de criterios, unidad de pensamiento. En segundo lugar, en estos 7 primeros versículos yo veo que hay iniciativa. Los líderes se pusieron al frente. Siempre me acuerdo de las guerras de las Malvinas, ¿no? El presidente estaba tomando algún whisky en la casa de gobierno y los muchachos estaban perdiendo la vida allá lejos en el sur. Eso no es liderazgo. Estos 2 hombres de Dios, Zorobabel y Josué, estaban al frente. Ellos tomaron la iniciativa, iban adelante, se pusieron antes que nadie, manos a la obra. Me acuerdo el día que tiraron la parecita para unificar los ambientes porque no alcanzaba el lugar. Estaban los líderes al frente y estaba el grupo acompañando. Así se hace la obra de Dios. No hay generales y soldados. Somos todos soldados de Dios. Es cierto que Dios da y reconoce
a hombres que tienen su autoridad y la iglesia los reconoce, pero ninguno se queda con las manos en el bolsillo. Esto tampoco lo hicieron ni Zorobabel ni Josué, y me encanta que lo leas. El versículo 4, entonces se levantaron, no había tiempo para descansar en la reposera, en la cama, no, se levantaron porque tenían una misión, una visión y una misión que hacer, y de hecho dieron el ejemplo. ¡Qué bueno! En tercer lugar, respaldo. Miren, es muy difícil hacer la obra de Dios sin el respaldo de la familia. Lo digo por experiencia. Quizás también ustedes lo han visto. Está la familia. Detrás de los líderes está la familia. Y es la familia la que apoya, la que sustenta, la que participa. Yo veo aquí a Zorobabel y a Josué con sus hermanos, con su familia, colaborar, se pusieron a edificar el altar, todos. En cuarto lugar, aprovechamiento, uso intensivo. Estaban todavía las vigas mojadas, y celebraron el aniversario. Me acuerdo, yo participé, yo fui, yo hablé. Bueno, acá pasó lo mismo. El altar todavía estaba mojado, estaba el cemento fresco, los ladrillos recién pegados, ofrecieron sacrificio. Tenían necesidad de inaugurarlo y de usarlo. Y ofrecieron inmediatamente holocausto. ¡Qué maravilloso! Usar intensivamente el lugar que Dios nos dio. En quinto lugar, como último punto de este primer segmento que podés leer, Esdras 3 del 1 al 7, dedicación. Los lunes se hace algo, los martes también, los miércoles los grupos, los viernes escuela de pasos, los sábados actividad con los adolescentes deportiva, sí, o social, los domingos cena del Señor. Dedicación. Todos los días, 2 veces por día. Léelo. Todos los días, 2 veces por día. Oraban, alababan y adoraban a Dios. Cualquier similitud con la iglesia donde pastoreo o con el Centro de Luz y Vida es mera casualidad. ¡Qué lindo! Cuando la luz de la iglesia o del lugar donde nos congregamos está encendida todos los días. Gran sacrificio, gran dedicación, es la entrega al Señor de nuestro tiempo, pero es la felicidad y el gozo. Para eso estamos en la tierra. Segundo segmento. A ver qué lecciones nos deja el segundo segmento. Yo tengo como título, a partir del versículo 8, colocación de los cimientos del templo. Pero, antes, tenemos que leer el versículo 6. Capítulo 3 de Esdras. Está allí entre Segunda Crónicas y Nehemías. El versículo 6. Antes de entrar al segundo segmento, leemos. Desde el primer día del mes comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová. Pero, mirá lo que dice, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No podían dormir. Estaban recontra preocupados. Pero Carlos, terminaron recién el altar. Comenzaron recién con los cultos. Sí, pero ellos iban por más. Qué hermoso es cuando aquellos que nos presiden, los líderes, los pastores, van por más, no se conforman, no se achatan, no se amesetan, van por más, porque así es la obra de Dios, vamos por más, es la esencia, multiplicar, vamos por más. Le dice Pablo a Timoteo, allí en 2 Timoteo, esto que te enseñale a hombres fieles, que a su vez enseñen a otros. El efecto multiplicación. A mí me encanta escuchar las noticias de que aquellos que fueron discipulados en el 2019 hoy están siendo líderes y discipulando a otros. Es la vorágine, es la rueda que se mueve.
Qué maravilloso. Ellos iban por más. Entonces encontramos desde el versículo 8 al versículo 13 el desarrollo de eso que justamente iban a hacer. Echar los cimientos, no construir el templo, echar los cimientos del templo encomendado por Dios. Ya habían pasado 14 meses del retorno, ¿sí? De lo que leímos en el capítulo 3. 14 meses. Habían edificado el altar, habían restablecido los cultos, no era poco, pero ya a los 14 meses tomaron la decisión de empezar a hacer los cimientos. Todos aquellos que han construido alguna vez saben que uno de los mayores gastos que tiene una estructura, una construcción de una estructura, son los cimientos. No se ven, pero son importantísimos. Si no, puede haber colapso. Esto nos lo enseñan los arquitectos, ¿no? Puede haber colapso si los cimientos no están bien hechos. Entonces, semejante construcción, la casa de Dios, necesitaba de cimientos sólidos, sobre una roca firme. Ahora, el versículo 8 nos dice que además de Zorobabel, que además de Josué, hay jóvenes que son convocados. Los jóvenes levitas, sinónimo de jóvenes espirituales. No se convoca cualquiera. Jóvenes espirituales, de 20 años para arriba. ¿Para qué? Para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Jóvenes, con el mismo espíritu que aquellos que construyeron el altar. Miren lo que dice el versículo 9. Como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. ¡Qué bueno! Perdura el criterio de unidad, no hay pelea, no hay conflicto, todos tiran para adelante. Quiero que subrayes o anotes lo que te voy a contar. ¿Ustedes saben lo que es aliterar? Aliterar es aquello que hacemos los oradores buscando palabras que empiecen con la misma letra. Es un modismo, no está muy de moda esto, es un modismo, pero que ayuda mucho, por cierto. Ahora, cuando la aliteración surge del propio texto, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no forzamos nada. Surge del texto. Yo los invito, por favor, papel y lápiz, como decíamos antes, o virome. Les voy a hablar de la escalera ascendente de las A. ¿Cómo, Carlos? Sí. Vamos a hacer una escalera, peldaños. Un peldaño, 2 peldaños, quizás lleguemos hasta los 6 peldaños, todo con la A. Entre los versículos 9 al 12 encontramos, en primer lugar, unos activaban. ¿Qué hacían? Activaban. Otros alababan. Otro grupo asistía. Otros agradecían. Algunos aclamaban. Y muchos mostraban alegría. Esto no te lo vas a olvidar seguro, ¿eh? Vamos a ver aquellos que se quedaron anotando. Primero alababan, primero activaban, perdón, segundo alababan, otro grupo asistía, otro agradecía, otro aclamaba y el otro mostraba alegría. ¡Qué maravilloso! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A, los 6 peldaños con la A, crecientes. Un espíritu que contagiaba al resto. Qué maravilloso cuando los hermanos nuevos en la iglesia se sienten contagiados y a su vez contagian a otro con la alabanza, con la adoración, concurriendo, participando, invitando, caminando. Claro, siempre hay un grupito que llora o alguien que llora, ¿sí? Miren lo que dice la palabra de Dios, Esdras, capítulo 3, versículo 12.
Muchos de los ancianos que habían visto la casa construida por Salomón, que había sido destruida, viendo echar los cimientos de esta casa, en vez de aplaudir, ¿qué hacía? Lloraban en alta voz. Lloraban en alta voz. Unos lloraban, pero los otros, dice el mismo versículo, mientras muchos más daban grandes gritos de alegría. Querido hermano, no bajoneemos al resto. A veces estamos mal nosotros y sin querer somos piedra de tropiezo, no nos damos cuenta que tiramos del saco para abajo. Estos hombres no escucharon ni tuvieron en cuenta lo que dijo Ageo. Ageo era un profeta, quizás no lo conozcas, un profeta contemporáneo. ¿Saben lo que dijo Ageo en el capítulo 2, versículo 7 de su libro, Profeta Menor? Vendrá el deseado de todas las naciones. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa que estaba echando los cimientos será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque iba a estar Jesús. Miren, este templo que ellos estaban construyendo, más o menos por el 400 y pico antes de Cristo, duró hasta el año 70 o 80 después de Cristo, después que Cristo resucitó y ascendió, y fue destruido por un tal Tito. Pero en ese templo, el Señor Jesús entró siendo niño, entró siendo adolescente y entró siendo joven. Enseñó, dejó atónitos a aquellos escribas, fariseos que le escuchaban, no podían entender. También se registra que en ese templo Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, actuó con autoridad y lo limpió porque lo habían convertido en una cueva de ladrones. Pero estos hombres que lloraban no se daban cuenta que lo importante no era las paredes, no era el oro, no era la madera de ciprés que se había usado en aquel primer templo, financiado por David y construido por Salomón su hijo, sino que lo importante es que tenían el sentir de hacer un templo para que vuelva a restaurarse el culto a Dios y que Jesucristo en persona, el Mesías prometido, iba a entrar en él y habitarlo, como así lo hizo. ¿Qué lecciones deja para mi vida este segmento titulado La colocación de los cimientos del templo y que va del versículo 8 al versículo 13 del capítulo 3 de Esdras? ¿Qué desafíos? ¿Qué lecciones? Bueno, en primer lugar, otra vez aparece la disposición. Estaban unánimes trabajando. Uno estimaba la obra o la tarea del otro y el otro valoraba la tarea del otro. Qué lindo, estimar y valorar. Qué bueno, así se crece. Cuando uno estima y valora la obra que hace el hermano. Hace muchos años, un escritor llamado Hernán Hesse, suizo-alemán, año 1927, escribió una obra, la obra cumbre, llamada El lobo estepario. Allí él hablaba del hombre solitario, del hombre que no sabía relacionarse, del hombre que prefería vivir solo, como el lobo estepario. El lobo estepario anda solo, toda la vida. Muere solo, caza solo. Y lo comparaba con los lobos en manada, ¿no? La contraposición, el lobo estepario solitario, el llanero solitario, con los lobos en manada. Hermanos, ver una congregación unida, solidaria, mancomunada, como yo veo en el Centro Luz y Vida, los animo, los aliento, en cumplir la misión es conmovedor. No es época, ¿no?, de impulsos personalistas, de decisiones unilaterales, de unicatos
sino de consenso. Me encanta esta palabra, la iglesia del consenso, la iglesia de la interrelación, que todos estemos en el mismo barco, que todos tiremos parejos, que no haya nadie que se corte solo. Así es como crece una iglesia. Esto es lo que yo veo en este segmento de la segunda parte del capítulo 3. En segundo lugar, confianza. Miren, ustedes en el centro tienen muchos jóvenes. Es más, los líderes son jóvenes, ¿sí? Confianza en la juventud. Confianza en los jóvenes. Es increíble, ¿no? Los levitas mayores de 20 años fueron puestos en dos funciones. Acá ustedes tienen ingenieros, estudiantes de ingeniería, que les van a saber explicar mejor que yo estos dos términos. Sobreestantes y superintendentes. ¿Cómo? Sí. Estos jóvenes fueron puestos como sobreestantes. ¿Qué es un sobreestante? Es el capataz de una obra en construcción, el referente, el que la maneja día a día, el que abre y cierra la obra. Y un superintendente, bueno, es el que tiene la dirección suprema, el que hace los planos, el que indica los materiales, la cantidad, las medidas, es el máximo responsable. Bueno, esa responsabilidad, tanto Zorobabel como Josué y otros hombres grandes, se la pusieron en manos a jóvenes. Qué hermoso cuando los mayores confían en los jóvenes. Basta de decir que los jóvenes son la iglesia del futuro. Los jóvenes son la iglesia del hoy, del presente, del ya. Confiemos en ellos, indudablemente. Hombres jóvenes espirituales. Jamás hay que confiarle un tema espiritual a una persona carnal, sea joven o sea mayor. Jamás hay que confiarle una tarea material a un hombre carnal. Espiritual o material, la obra tiene que ser hecha por hombres jóvenes o mayores, mujeres mayores o jóvenes, espirituales. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:12, nadie tenga en poco tu juventud. Qué maravilloso es pensar en que una iglesia se edifica con unidad, con confianza, con admiración, con valoración, con iniciativa, con reconocimiento, con trabajo, habilitando a los jóvenes. Y esto es lo que yo veo y los aliento, es lo que yo veo en el centro de Luz y Vida, los aliento a que tomen en sus manos el capítulo 3 de Esdras y se fijen cómo construyeron, cómo crecieron y cómo lograron el objetivo. Y ustedes van a ver que todos esos desafíos se están cumpliendo, que todas esas lecciones de vida se están cumpliendo y que si Dios quiere, esos cimientos mañana se convertirán en un templo y también en los muros, en la protección y en las aulas y en los demás compartimientos para desarrollar la obra de Dios. Que Dios los bendiga, los saludo con el corazón y que realmente continúe la obra como hasta ahora.